Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias los que se quedan, los que se levantaron y se fueron y que andan por aquí cerca. Gracias a la Brigada para Leer en Libertad por abrir este espacio en torno a la reflexión, al debate de un hecho paradigmático que ha cambiado el rumbo de este país al principio y al final, y que se trata de un crimen de Estado como el de Ayotzinapa. Hablaba yo antes de que en menos de un año han cometido 4 crímenes de Estado, que es Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanuato. 2 el Ejército Mexicano, los 2 de Michoacán, la Policía Federal. Todos ellos son un quiebre. Podríamos hablar, no sé si mis colegas están de acuerdo, en que el crimen de Estado de Ayotzinapa fue también un despertar de la sociedad mexicana, una especie de primavera mexicana que se vivió en las calles, no solamente de la capital, aquí en el Distrito Federal, que incluso llegó a incendiar las puertas de esta casa que está aquí atrás y que inundó las calles de las principales ciudades de México en demanda no solamente de la aparición con vida de esos 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyo único pecado fue querer ser alguien, convertirse en maestros y exigir justicia social. Y bueno, esa primavera mexicana reivindicaba no solamente, les decía, la aparición con vida de los 43 normalistas, sino una cosa muy importante: interpelaba al gobierno y concretamente al máximo, al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el señor Enrique Peña Nieto, y el grito unánime era: fuera Peña Nieto, ¿no? Se exigía su renuncia, se exigía el fin de este gobierno, y bueno, por un momento dado pensamos que iba a generar cambios que finalmente no lograron ser y que después se vino abajo. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué, si empezamos con el análisis sociológico de un hecho como el crimen de Estado de Ayotzinapa, podemos decir que eso finalmente no cuajó en un cambio político para México, por desgracia? Dino. Bueno, buenas tardes. Como les había comentado a mis compañeros, yo soy muy malo para hablar, voy agarrando, conforme vaya agarrando calor, pero lo que yo hago es escribir novelas y escribir textos. Entonces, con permiso de mis compañeros y mis compañeras y de ustedes, voy a leer un texto que es el que abre el libro sobre Ayotzinapa que está presentando en estos días. Y les cuento un poquito. Yo soy escritor, o intento serlo, y justamente hace casi un año me mudé a vivir a la Normal de Ayotzinapa, a raíz de estar platicando con unos 100 testimonios, con alrededor de 25 sobrevivientes de la noche del 26, fue que reconstruí en este libro perfiles de los chavos, de sus familias, así como una reconstrucción de los hechos del 26. Entonces, para platicarles un poquito de esta experiencia, antes de que abramos el debate, me gustaría, con el permiso de ustedes, leerles unas 3 páginas. Prometo que no se van a dormir. Y este texto se llama El tiempo de la rabia. En enero de 2015, Rogelio Ortega, gobernador interino del estado de Guerrero, tras la destitución del exgobernador Ángel Aguirre, afirmó en una entrevista para Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva que ya tenía muy localizados a los anarquistas que acompañaban en la lucha a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Y según Ortega, eran esos anarquistas los culpables de realizar un repertorio de violencia focalizada hacia las instituciones, y lo estoy citando. Afirmaba que dichos anarquistas provenían de la capital del país y alguno de Oaxaca. Le damos la bienvenida a Omar. Entonces les comento que según la declaración de Ortega, había algunos anarquistas del DF y algunos otros de Oaxaca que estaban apoyando este tipo de acciones directas. Y cuando yo fui al dormitorio de mis amigas anarquistas, viviendo ahí en la Normal,
pues yo iba emocionado a preguntarles que quién era este anarquista de Oaxaca, ¿no? A lo mejor lo conocía yo, a lo mejor era mi paisano. Y entonces entro al dormitorio donde estaban ellas y me dicen, pues tú, cabrón, tú eres el anarquista de Oaxaca. Te identifico plenamente. Y aparte pues sí, iban todos vestidos de negro, así, no sé por qué, no sé. Entonces, bueno, pero eso fue ya como en el tercer mes. Mi llegada a Ayotzi fue un poquito más complicada. Mi intención de llegar a Ayotzinapa era impartir talleres de narrativa, que por ahí Omar estuvo en alguno presente, porque creo que la escritura, la literatura, más que empoderarnos a partir de la lectura, estoy convencido de que la escritura empodera, dejar nuestro testimonio, contar nuestra historia. Y ahí me interesaba mucho que los chavos de la Normal que se acercaran al taller contaran con algunas herramientas elementales para que ellos mismos, siendo sobrevivientes o no, contaran desde ahí, desde el centro, su versión, su historia individual, su historia comunitaria, su historia como colectivo, y no atenernos a estas supuestas versiones históricas que quiere imponer el Estado mexicano, que están más que vistas que son falsas y oprobiosas. Entonces por ahí va un poquito este texto que les quería leer, pero pues mejor platicamos sobre el tema, ¿no? Y bueno, fueron meses de estancia en Ayotzinapa, a raíz de los cuales surgió este libro con la intención de contar la historia de nuestros 43 compañeros desaparecidos, de nuestros 3 compañeros caídos y de los heridos que quedaron durante la noche del 26, como Edgar Vargas o como Aldo Gutiérrez, que sigue en coma vigil a un año de ser atacado a quemarropa. Entonces es un poco mi experiencia y pues me gustaría más bien como que abriéramos acá el debate, ¿no? Muy buenas noches, gracias por invitarnos, por tomarnos en cuenta en este foro. Como lo mencionaban, pues ya se había tocado el año pasado el tema y se habían sacado del tema inicial. Decirles, compañeros, que está bien, ¿no? Nosotros hemos aprendido mucho en este año. Hemos aprendido a ver lo que no habíamos visto antes, pero también hemos aprendido un poco a enfrentar el problema. Y claro, no ha sido solos como estudiantes ni como padres de familia, también pues tuvieron mucho que ver nuestros abogados, también tuvo mucho que ver la solidaridad nacional e internacional. Y sobre todo tenemos que decir ya a esta hora que hemos aprendido también que la dignidad sola no basta, el coraje solo no basta, se necesita el concurso de muchos y de muchas que ya han sabido enfrentar en mayor o en menor medida problemas como este, o que han enfrentado otros problemas ya y que los han solucionado, o que por lo menos si no los solucionaron les hicieron frente. Créanos que a esta hora los padres de familia, los estudiantes, estamos igual que hace un año, empezando de nuevo, porque las mismas calumnias que se hacían hace exactamente un año vuelven a la escena nacional, ¿no? Casualmente, como lo decía Luis Hernández, ¿no? Se estrena esta nueva película, una telenovela básicamente, y muchos otra vez se la van a creer. No sabemos qué tanto tiempo les llevó, qué tantos recursos le inyectaron a la creación de esta telenovela. Quienes participan, pues ya más o menos tenemos idea, ¿no? Y bueno, lo hacen obedeciendo algo que dice el periódico La Razón, ¿no? 9 de cada 10 mexicanos piden que se investiguen a los estudiantes, porque fueron los estudiantes a sus otros compañeros a Iguala. No sé si aquí haya 9 de cada 10 en esta sala que pidan eso. Más bien creemos que son 9 trabajadores de La Razón de cada 10, ¿no? O 9 de cada 10 periódicos amarillistas, o 9 de cada 10 televisoras que le van al gobierno. Y bueno, pues ante esta situación nosotros sí estamos preocupados. Estamos preocupados sobre todo porque lamentablemente también hemos visto esa otra cara de la moneda, ¿no? De la sociedad mexicana. Nos dejamos llevar más por el chisme que por una situación objetiva, por un tema
o por una información objetiva. Nos gusta más el chisme. Y en este sentido cometemos el error de que a los que luchan los vemos como si fueran dos boxeadores en un ring, nada más les echamos porras desde afuera, les echamos vivas o le decimos no, dale con la izquierda o con la derecha. El que lo ve por el contrario o parecido, pues como si se tratara de un equipo de fútbol, pues céntrala, ¿no? Dala al otro. Y el que la ve como si fuera una telenovela, o la señora que está viendo la telenovela nos dice, date cuenta, te están engañando, no sé, algo así. Pero pues no se trata, compañeros, de echar porras a los padres de familia ni a los estudiantes, porque en primer lugar, nosotros lo hemos dicho siempre, esta situación es tan grave que no la van a resolver unos poquitos. Por muy iluminados que sean, no la van a resolver. Esta situación, este problema, o los ha rebasado o es intencional para que nos controlen. Nosotros sabemos que es un enemigo poderoso, grande, mañoso, que tiene todos los aparatos, todo el alcance. Nosotros no llegamos a esos 9 de cada 10 a los que llega La Razón o Televisa o TV Azteca o todos ellos. Nosotros apenas alcanzamos a llegar a todos ustedes en esta ocasión y tenemos que ir a verlos o tenemos que presentarnos en los espacios en los cuales se nos abren las puertas. Así hemos recorrido el país y hemos encontrado mucha gente y dicen, ya no llenan los zócalos, ya no tienen fuerza. Bueno, es que si nos ponemos a retener camiones otra vez para traerlos a todos al Zócalo, les aseguro que los llenamos y más, pero no los vamos a traer, porque no se trata de traerlos a marchar ni a demostrarles nuestra fuerza, porque en esa situación también hemos aprendido pues que al parecer la desaparición forzada no se enfrenta, nosotros como estudiantes lo aprendimos rápido. La desaparición forzada la queríamos enfrentar con paros académicos y nos equivocamos. Nos dimos cuenta como a los 3, 4 meses. Pensábamos que estábamos ante una demanda y ante una negociación. Los maestros pensaron que solamente con marchas, con plantones. Otros pensaron que con otro, ¿no? O sea, estábamos aplicando recetas a una situación distinta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta sigue en el aire. La respuesta todavía no está. ¿Qué vamos a hacer? Los padres de familia se lo preguntan todos los días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde le damos? Algunos, en su desesperación, pues de igual manera, lo que ya quieren saber es la verdad, saber qué pasó nada más, saber qué pasó. Y en ese sentido nosotros pecaríamos pues de deshonestos si decimos que no es así. Y lo digo por una cosa, compañeros. El ejemplo que hacía hace un rato de que esta lucha no es una lucha que se tenga que ver como una pelea de box o como una pelea de gallos, que cada quien apuesta por el que mejor le parece. Suele pasar que cuando una lucha como esa, en esa imagen, en esa idealización que hacemos del que está luchando, cuando este que está luchando falla, nosotros también nos retiramos de inmediato. Y entonces parece que nuestra lucha depende de aquellos que están enfrente, afrontando la situación. Me decepcionó mi dirigente, se vendió, por lo tanto ya no lucho. Me decepcionó tal porque se vendió, ya no lucho. Perdió, ya no lucho. Los padres de familia se rindieron, ya no lucho. Como si alrededor de ese problema no hubiera 1000 problemas más. Como si eso no fuera exactamente el reflejo de lo que está pasando aquí cerca de nosotros, de nuestras casas, con nuestros vecinos, en nuestros pueblos. Pero suele pasar también que cuando los que están luchando fracasan, aparte de que fracasan y ya no pudieron más las fuerzas, la unidad, lo que sea, o aparte sepan que a los padres de familia no se van a rendir. En todo caso, si dejan de luchar es porque los vencieron, pero no se van a rendir, eso que quede claro. También suele pasar que cuando los que están luchando se retiran o pierden la pelea, si así lo quieren, se entiende mejor,
ocurre que ellos son los culpables de que el proceso haya fallado, de que son los culpables de no haber hecho historia, de que la situación del país no mejoró porque los padres pues no vieron la situación correcta, el rumbo correcto, no hicieron las maneras correctas, porque también nos enfrentamos a esa situación. Resulta que los que están afuera viendo la pelea saben más que los que están adentro. Y entonces nosotros decimos, pues vengan, dennos una sugerencia, díganos, entrénenos, ensállennos, no sé, si entienden pues lo que queremos decir, ¿no? Digo, no sé cómo se diga, ¿eh? Se ofende la gente luego. Discúlpenme, a ver, lo que queremos decir, compañeros. Miren, lo que queremos decir, en fin, es que estamos enojados por la nueva campaña que se está pues fomentando a nivel nacional. Todos se alinean, el general Cienfuegos dice que está defendiendo a sus señoritos o muchachitos, ¿cómo dijo? A sus pupilos. Por un lado defiende a algunos, por otro lado encarcela a otros de manera injusta. Eso lo sabemos, aquí el general Gallardo sabrá de algunos casos, ¿no? También en ese sentido. Por un lado dice que no les competía, pues tampoco les compete estar fuera de los cuarteles. Por un lado dice que no tenía personal, pero entonces ¿para qué están las fuerzas de reacción, los helicópteros y más, no? Ya nos imaginamos cómo van a defender a la nación en caso de que nos invadan. Por otro lado, pues hacen reuniones a puerta cerrada, lo increpan, se enoja. Por otro lado, sabemos que mató a un militar de un golpe en el estómago. Por otro lado, sabemos que hostigó a otro que era gay y hasta que se suicidó. O sea, es una persona intransigente, es una persona que nos dice exactamente lo mismo que nos ha dicho Peña Nieto y la clase política o el poder público, pero en otras palabras, ¿no? O sea, para nosotros la situación es exactamente igual. No vemos diferencia, pues, entre lo que diga el general Cienfuegos o los militares y lo que diga Peña Nieto y todos los demás. En realidad, lo que nos están diciendo en todo esto que hemos hecho y que para muchos no hemos sabido hacerlo, es que nos están diciendo que hagamos lo que hagamos, a ellos les vale. Trajiste a la Comisión Interamericana, trajeron a los expertos del GIEI, pues, trajeron a los altos comisionados de las Naciones Unidas, se pronuncian el Comité contra la Desaparición Forzada y ellos nos dicen ¿y qué? Eso nos están diciendo. Y ese ¿y qué? ¿Saben lo que provoca en nosotros? Pues no más que una rabia, un dolor, un coraje mucho más hondo, más profundo, ¿no? Porque ese ¿y qué? Duele más que lo que hicieron el 26 de septiembre, porque es la burla, porque te matan, te desaparecen y todavía te dicen ¿y qué? Puedo hacerlo y lo voy a seguir haciendo cuantas veces quiera. Eso nos están diciendo. Y por eso creemos, compañeros, que debemos tomar en cuenta la situación tal cual es, pues en esta fecha, en este año que pasó, pues en lo que viene, ¿no? O sea, Ayotzinapa no solamente cambió la situación del país, también, y no solamente nos recordó lo que había pasado antes, también nos anunció Apatzingán, Tanuato, Ostula, La Narvarte, nos anunció también el despido de Aristegui, nos anunció también la Casa Blanca y demás cosas que no habíamos visto antes, ¿no? Pero que empezaron a destaparse. Pero también nos anunció que tenemos que ponernos más chingones, pues. O sea, nos anunció eso porque nos ha enseñado que lo que hemos hecho hasta el momento no ha bastado, ni basta, y nunca será suficiente. Nosotros decimos nunca será suficiente que haya pronunciamientos de la ONU, de quien sea,
que haya voluntad de una autoridad o de otra, o de haya escritores, haya quien sea, que esté apoyándonos, no va a ser suficiente mientras nuestros compañeros no estén. Y aún cuando nos lo regresen no va a ser suficiente, porque tenemos que garantizar de manera real que un acontecimiento como ese no vuelva a repetirse, y eso solamente transformando, construyendo. Referentes ya hay, razones por las que indignarse ya hay. Así como le vamos a nuestro partido, así como elegimos nuestra religión, nuestro equipo de fútbol o nuestra telenovela, pues hagamos una listita, compañeros, cada quien en su casita, razones por las cuales indignarme, y van a ver que siempre hay razones, en serio. Yo quiero señalar 3 cosas nada más. Una, que como acabamos de ver a través de Omar, se metieron con las personas equivocadas. Se metieron con las personas equivocadas. Porque no solo es la solidez, sino es la evolución impresionante que ha vivido la comunidad de Ayotzinapa y parte de la sociedad. O sea, verdaderamente es sorprendente. Y Omar lo ha dicho, yo lo he visto un par de veces hablar, diciendo necesitamos aprender, y aprenden a una velocidad muy rápida, ¿no? Por otro lado, yo creo que estoy seguro que lo que se hizo esa noche fue lo siguiente: se secuestra a 43 y se deja el cadáver de Julio César Mondragón en la calle. El mensaje es: los desaparecimos y esto es lo que les pudimos haber hecho. Y el mensaje final es: nos vale gorro. Si usted, o sea, les vamos a tirar una mentira histórica absolutamente inaceptable, ridícula, que a los 4 días nos vamos a dar cuenta de que no fue así. Pero el mensaje final es: somos universalmente impunes. Ese es su mensaje. El problema, ciertamente, es que, como dice Luis, eso fue un parteaguas en el país, ¿no? Fue para ellos. Ellos hicieron un castigo ejemplar de nivel brutal. O sea, a mí no me cabe duda si fueron 2 horas, 4 o 3 días o 3 meses antes o 3 años antes que prepararon eso. Pero eso fue un castigo ejemplar, por un lado. Y por el otro lado, la respuesta de la sociedad también está siendo ejemplar. Yo creo, me parece, no sé cómo lo vean ustedes, que en este año que sucedió lo de Iguala, creo que también ha habido otro cambio a nivel retórico y de la narrativa de cómo contamos lo que sucedió. No sé, pienso en esta guerra contra las drogas instaurada desde la época de Nixon, que implica toda una retórica, y en esa retórica llena de eufemismos está estas famosas bajas colaterales o daños colaterales que hasta antes del caso de Iguala se nos hacían pasar como los 72 de San Fernando o los 7 de Calera, Zacatecas, o como índices nada más. Y creo que a raíz de Ayotzinapa no sé, nos hemos vuelto más empáticos y como periodistas, como narradores, como sociedad civil, hemos volteado la vista hacia las víctimas, que muchas veces a nivel incluso periodístico se denuestra mucho la otra parte, la de las víctimas. O sea, hablamos de cómo operó el ejército, de cómo opera el poder, de cómo el Estado opera para aniquilar a sus ciudadanos, pero rara vez nos detenemos a ver a los ojos a las víctimas y a generar estos lazos de empatía a través de, no sé, de perfiles, de crónicas. Y lo que decía Omar, por ejemplo, yo he convivido todo este último año con la mayoría de las familias en Ayotzinapa, y ellos aún no encuentran algo de lo más elemental que podrían tener ellos, ¿no? Que es la verdad. ¿Qué pasó con sus hijos? Ya no digan ustedes justicia. El Estado que perpetró ese crimen no va a garantizarles justicia. Sin embargo, no tienen acceso a la verdad. Pero creo que esa verdad o tratar de darles esa narrativa de lo que ocurrió con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres esa noche, no restañe completamente, no restituye completamente el daño que una pérdida así de desaparición forzada implica para ellos como familiares, pero sí les ayuda a entender un poco mejor las cosas. Creo que la ficción es una forma de
no sé, de poner orden a esa realidad, a ese ruido, a esa violencia de la calle, a esa violencia de Estado y ponerle un orden que podamos comprender. Y creo que la función de los periodistas, de las narradoras, de los narradores, en este último año ha implicado también eso. Y yo he visto cómo, por ejemplo, hablé con la familia de Yosivani hace poco y yo a partir de testimonios de los compañeros de Yosivani pude saber qué hizo Yosivani esa mañana, porque doña Martina, su madre, estaba muy preocupada porque Yosi no se llevó los lentes. Entonces dice, ¿por qué Yosi no se llevó sus lentes? ¿Por qué dejó la cartera? ¿Por qué dejó el teléfono celular? No me pude comunicar con él cuando estaba en la actividad. Y a partir de unos 10 testimonios de amigos de Yosivani, yo me di cuenta que él había estado recolectando PET en el basurero. Entonces se quitó la cartera y sacó el celular para no perderlos. En fin, los lentes los dejó porque le daba vergüenza que le hicieran bullying, porque era miope. Entonces, pero al contarles al narrarles a las familias lo que pasó, un poco de lo que pasó con sus hijos ese día, o con sus padres, con sus hermanos, les da un poquito de paz. No digo que los restituya plenamente, pero creo que al menos nosotros como cronistas o como narradores, creo que hay una diferencia grande con el caso de Ayotzinapa y que podemos contribuir a eso, a generar memoria, a encontrar un poco de esa verdad. Y pues no sé, creo que también, no sé cómo lo vean ustedes, creo que es un cambio que por ejemplo en el 68 no ocurría porque los medios estaban cooptados y que esas historias salieron en los libros. O sea, tenemos testimonios a partir de los libros, pero no de la prensa. Y creo que ahora desde la prensa también, de algunos medios libres están dejando memoria y constancia de eso. Y la otra cosa que me gustaría preguntarles a ustedes, yo veo que este señor Cienmentiras o Cienfuegos, o sea, está también un poco contra las cuerdas, porque ya llevarlo con López Dóriga a exhibirlo, a que él cuente su versión, a mí, sin conocer cómo funciona bien el ejército, me genera una lectura que dentro del mismo ejército hay pugnas internas donde también, o sea, no, es muy cómodo para el poder verlos como un solo bloque, o sea, es decir, son priistas, todos son lo mismo, es un solo bloque, son militares, es un solo bloque y actúan como por los mismos intereses, cuando en realidad esta exhibición de Cienfuegos nos hace ver que en realidad parece que hay pugnas internas dentro del poder, ¿no? Dentro del mismo régimen, dentro del ejército, no sé, yo pondría esa pregunta porque a mí me interesa como saber eso. Aquel 26 de septiembre los periodistas, la verdad es que no sabíamos qué hacer, qué es lo que había pasado. Teníamos en la memoria los que habíamos cubierto San Fernando, los que habíamos cubierto Cadereyta, los que habíamos cubierto otras masacres, y decíamos, ¿cómo pudo pasar una cosa de estas? 43 normalistas. Inmediatamente nos fuimos al lugar de los hechos. Yo recuerdo que uno de los primeros sobrevivientes que entrevisté fue Omar. Aquel Omar que yo conocí hace un año, pues estás francamente irreconocible. Recuerdo que esa noche no sabíamos qué hacer, había mucho miedo, no se podía entrar fácilmente a la normal. Fuimos gracias al salvoconducto de Luis Hernández, porque realmente no era fácil, había miedo porque no sabíamos dónde estaba el enemigo, si estaba dentro, si estaba ahí cerca, si estaba acechando. Y mi mayor sorpresa fue entrar a los cuartos de los chavos, ¿no? No había camas, los chavos dormían en el suelo. Quien no conozca Guerrero, quien no conozca la realidad del estado, uno de los estados más pobres, con una conciencia social más fuertes, ¿verdad? Porque no es lo mismo las autodefensas de Michoacán que las de Guerrero, con una ideología bien presente, no sabe lo que sucede o lo que sucedió en Ayotzinapa y en estas normales rurales. Entonces, pudimos ver de viva voz, con los testimonios de los sobrevivientes, con los hechos, con recorrer las instalaciones de la Normal Isidro Burgos, en qué condiciones de pobreza extrema, en qué condiciones de ahorcamiento de presupuesto oficial estaban esos chavos estudiando. Al regresar, distintos actores del gobierno intentaban, particularmente de la Secretaría de Gobernación,
intentaban conectar con algunos periodistas que habíamos estado ahí. Seguramente nos siguen, el gobierno, como ustedes saben, se gasta cantidades ingentes en vigilarnos, en espiarnos, en intervenirnos las comunicaciones. Uno de esos actores de la Secretaría de Gobernación me contactó y me dijo que los chavos pertenecían a los normalistas, al grupo de los Rojos, el grupo antagonista de los Guerreros Unidos. Yo le dije así, ¿y dónde está la lana del narcotráfico? Esa era la pregunta clave. El funcionario no supo qué decir, porque el dinero habla, ¿no? Se nota. Entonces, ahí nos dimos cuenta de la intoxicación que iba a haber, que estaba ya en una operación de Estado para desacreditar primero a los normalistas, para proteger a los culpables y para determinar de manera inmediata la exclusión del ejército. En esta publicación de los informes de los 80 tomos del expediente de Ayotzinapa, lo que nos damos cuenta es que lo hacen público para no hacerlo público, para una simulación, tachando elementos claves de la investigación. Esa es una burla y como tal nosotros la vemos y creo que a la sociedad no le queda duda de que fue el Estado. Y por eso le decía yo que levantaran la mano los de Gobernación o las orejas del ejército que están aquí, bienvenidos, y que tomen nota de lo siguiente. El ejército mexicano es un ejército traidor porque ha volteado sus armas contra la sociedad civil. Es un ejército convertido en una casta de privilegiados por encima de la ley, capaces de asesinar, de desaparecer y de torturar. Es un ejército traidor y el general Cienfuegos es también un general traidor. Y Ayotzinapa llega hasta el máximo jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto. Así que no solamente basta con interrogar al general Cienfuegos, también hay que sentar en el banquillo de los acusados a Enrique Peña Nieto. ¡Ya! ¿Quieres cerrar o cierro yo? ¿Hablo? Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario en relación a lo que vi en el informe. Yo tuve la oportunidad de haber platicado con el grupo de expertos, platicaron conmigo porque algunos de ellos llevaron mi caso hace 21 años ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso me conocen. A mí me llamó la atención unas abreviaturas que venían en todo el informe. La abreviatura es O, B grande, I. Y algunos compañeros que estaban ahí en el Senado decían que quería decir Óscar Berrueto, quién sabe qué. Le dije, no. Eso es una abreviatura que dice Oficial Binacional de Inteligencia. Es decir, la Embajada de Estados Unidos estaba presente en Ayotzinapa cuando pasó este asunto. Nada más con esta información que no viene tal cual como les digo, ustedes la pueden buscar en internet, la agencia está arriba de la bolsa de valores y lo permite, está a un lado del Senado. Nada más con esa información el Senado de la República hubiera expulsado a esta agencia de inteligencia que está participando en México por disposición y orden de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, les quería comentar lo siguiente. Mi punto de vista y la hipótesis que debemos tener en tanto no sepamos el destino de los jóvenes de Ayotzinapa es que están vivos. Pero yo creo que se debe agotar todas las líneas de investigación. Y unas de esas líneas de investigación son las oquedades que existen en Guerrero o las grutas que existen en Guerrero.
Ustedes métanse en la página del gobierno de Guerrero y van a encontrar como 100, incluso las publican y las promocionan en turismo. ¿Por qué? Porque ahí están las grutas de Cacahuamilpa. Pero existe un foso que es muy famoso desde la época de la Revolución, que se llama el Pozo Meléndez. Es una oquedad que tiene aproximadamente 10 metros de diámetro, no tiene fondo, y cuenta la historia que ahí mandaban tropas con todo y caballos, carretas en la Revolución, etcétera, y que fue muy famoso en la Guerra Sucia de los 70s. Y bueno, se tiene que hacer una investigación en todas esas oquedades. Ojalá que no estén ahí, ojalá que estén vivos. También le mando un mensaje al secretario de la Defensa para que abra todos los cuarteles, desaparezcan las cárceles clandestinas en México que tiene el Ejército. Y al comandante de la Armada de México, el secretario de Marina, sí, que ya no utilicen los barcos de la Armada como cárceles clandestinas. Eso se los digo por experiencia y porque yo tengo ese conocimiento. Un Estado democrático no puede tener presos políticos, un Estado democrático no puede perseguir a la sociedad, no puede infiltrar a la sociedad. Sí, con el Ejército que está destinado para la defensa nacional. Me sumo a lo que dijo San Juana. El Ejército mexicano se ha convertido en una institución de traidores. Decía Bolívar desde hace muchos años, un soldado que apunta sus armas al pueblo es un soldado maldito. Finalmente le quiero decir a Omar, lógico, el gobierno nunca va a reconocer que violó derechos humanos, el gobierno siempre va a sostener la hipótesis de Cocula, pero al paso del tiempo vamos a saber qué fue lo que sucedió. Con lo único que le tiene temor el gobierno es a la dignidad de las personas. Se los digo por experiencia. A mí me tuvieron 9 años encarcelado por haber hecho un proyecto de reforma precisamente para evitar lo que está pasando ahora en México, que el Ejército se convirtiera en una institución criminal. Y en este punto concreto les quiero hacer un comentario. En mi caso, la Suprema Corte resolvió 37 amparos a mi favor. Eso provocó que nos fuéramos a Naciones Unidas. Nos fuimos a la Comisión Interamericana, resolvieron a mi favor. Sí, me llevaron a Consejo de Guerra, me dictaron 28 años de prisión. Después, por un decreto presidencial, Fox me liberó. A la fecha, hace 21 años, todavía el Ejército no cumple esas resoluciones. Estamos abriendo ese caso ahora con todo este asunto que vino la Naciones Unidas y la Comisión Interamericana. Ustedes lo van a ver por ahí y les pido que por lo menos moralmente nos apoyen para resolver este asunto. Finalmente, quiero decir lo siguiente. Tenemos que impulsar una reforma constitucional para que el Ejército mexicano regrese a sus cuarteles, para que el secretario de la Defensa Nacional, que debe ser un civil, no se vuelva a pronunciar como si él se arrogara la soberanía nacional. Él no representa a México, él no nos representa a nosotros, él representa al poder público y a la oligarquía. Finalmente, en la plática que tuve yo con los compañeros de los expertos, me decían, general, ¿qué es lo que pasa en México? Hay miles de reformas, sí, constitucionales, hay cientos de tratados internacionales que ha firmado México en el tema de derechos humanos. Hay una activa participación en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa en México? Y le dije, miren, lo que pasa en México, y lo va a entender, cuando ustedes vean a través del cristal con que ven los políticos en México, lo van a entender. México, los temas de la justicia está presidida por criminales. Ese es el problema que tenemos. Muchas gracias.
Bueno, yo voy a ser muy breve por dos razones, porque hay gente importante que tiene que hablar todavía, y dos, porque yo me tengo que ir a una cita terminando de hablar. Yo quisiera hacer una observación que es importante por la simulación que mencionaron tanto San Juana como el general, hablando de cómo se dice una cosa y se hace otra. En este país, por ejemplo, se acaba de subir a la página, a una página oficial de Gobernación, todo el expediente de lo que ocurrió en Iguala hace más de un año. Pero ¿cómo se subió? Se subió de manera, digamos, precensurada, una. Dos, en este país de simulación se puede armar un expediente de principio a fin falso. Oigan lo que digo, falso de principio a fin. Anoche estuve en la presentación de un libro que está hecho en el caso de los Vallarta, ¿se acuerdan del caso de Florence Cassés? El exnovio sigue en prisión 10 años después sin ser sentenciado y ya le agarraron a otros, son 6 familiares que están presos bajo tortura, porque eso es lo que hace el gobierno, inventa algo y lo tiene que seguir alimentando hasta el final. Bueno, en el caso que yo he tenido la posibilidad de acceso a leer en estos últimos meses, varias miles de páginas del expediente de los compañeros de Ayotzinapa, está plagado de falsedades. Primero, hay declaraciones bajo tortura. Segundo, hay falsedad de las declaraciones de los propios policías que acusan a sus compañeros, los más débiles, los que no estaban propiamente en esta represión, que estaban de guardia. Ahí viene todo el expediente, ¿no? Están acusando inocentes con tal de dejar afuera a los verdaderos agresores. Tercero, quieren dejar el problema en el ámbito estrictamente municipal, y eso lo hizo el Estado de Guerrero, y después la PGR lo está reforzando. O sea, quieren dejar el problema constreñido a una cuestión local, y estamos hablando de un crimen de Estado, ¿sí? Entonces, cuidado cuando lean ese expediente, desconfíen de cada palabra que está vertida, aunque esté en actas ministeriales, aunque esté en declaraciones hechas ante la autoridad, agentes del Ministerio Público, jueces. Hay peritajes falsos, hay ausencia de documentos, faltan muchísimos elementos que ya señalaron los expertos internacionales, y por tanto nos están dando otra vez a tole con el dedo en el entendido que están haciendo pública la información. Es información tergiversada de principio a fin. Sí, les vamos a regalar un libro que es un resumen muy sencillo de Federico Mastrogiovanni. Les pedimos que completen el informe de la comisión del grupo de expertos de la Comisión Interamericana. Es muy completo, ¿no? Lo pueden o leer todo, o pueden ver la hora y media de transmisión que ellos hicieron en muchos espacios, ¿no? Entonces que lo busquen allí. Entonces, bueno, se los vamos a ir pasando, por favor no se muevan. Se los vamos a ir pasando ya. Tres, pero ninguno sirve. Decíamos que a propósito del año de Ayotzinapa, hay una pregunta que creo que es pertinente hacernos, y esa pregunta es si Ayotzinapa es una excepción en el cuerpo social mexicano o si forma parte de un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Ahora que la Comisión Interamericana presentó el informe sobre los derechos humanos en México, la respuesta del gobierno federal, de los diputados, los senadores del PRI, del Partido Verde, fue decir que ese informe no era serio porque había analizado solamente algunos casos y la comisión de la CID había visitado solamente 6 estados y la Ciudad de México. Yo me pregunto si cuando un médico encuentra un cáncer en un enfermo de pulmón, ¿verdad?, se puede decir que ese enfermo
no está realmente enfermo porque el tumor canceroso solamente está en el pulmón. Yo creo que esta imagen, con todo lo doloroso y lo forzado que pueda ser la imagen del cáncer, nos remite al significado de Ayotzinapa. Ayotzinapa es un síntoma del profundo proceso de descomposición que existe en México. Un proceso de descomposición alrededor de una realidad dramática que sabíamos que estaba allí, pero que afloró con toda claridad, como una fotografía perfectamente delimitada de lo que es un narcoestado. México aparece con toda claridad a partir de Ayotzinapa, con todas sus letras, como un narcoestado, como un estado en donde el crimen organizado ha capturado a la clase política, al mundo empresarial, y han establecido todos juntos un pacto de impunidad para cubrirse las espaldas. La economía mexicana, del conjunto de la economía mexicana, y son cifras de un estudio de la Cámara, el 10% del Producto Interno Bruto viene de actividades relacionadas con la economía criminal. Y de ese 10%, alrededor del 45% está ligada al mundo del narcotráfico. Estamos hablando de que en México se mueven entre 50 y 65 mil millones de dólares cada año por este concepto. México es ya el segundo productor de heroína en el mundo después de Afganistán, rebasó a Myanmar. Es uno de los principales países productores de marihuana. Seguramente ustedes tienen algún primo, ¿verdad?, que les ha dicho sobre la calidad de la marihuana mexicana. Es también un país productor de drogas químicas, sobre todo en la costa. A su momento el general nos hablaba de Colima, ¿no?, la capital de las metafentaminas. Es una zona de paso de la cocaína que viene de Sudamérica hacia Estados Unidos. En su último libro, el escritor italiano Roberto Saviano nos dice que México se ha colocado en el mapa del mundo por el negocio de la cocaína. Y el mismo Saviano ha dicho que el Chapo Guzmán, y eso que todavía no se fugaba entonces, es el equivalente del Steve Jobs de la droga mexicana. Es decir, existe un mundo en donde la esfera de la política, la esfera de la economía y la esfera de la justicia está capturada por las redes del narcotráfico. Y eso es lo que aflora con toda claridad en Ayotzinapa. Y por eso decimos, Ayotzinapa no es una excepción. Ayotzinapa es un síntoma de qué tan grave es la situación del cuerpo social y de la política en México. Sí, Omar, ¿no? Omar, me parece, ¿no? Sí. Bueno, pues otra vez gracias, compañeros, nada más, rápido. Pues gracias por venir, son muchos, muchas. Gracias por darnos el espacio. Pues simplemente decir que nosotros vamos a continuar, ¿no? No estábamos hechos para esto, nosotros no lo buscamos. A pesar de todo, sabemos que la estigmatización va a continuar, ¿no? Por ahí nosotros ya lo identificamos, no se sorprendan si mañana o pasado mañana, dentro de unos días, la Procuraduría nos llama a declarar otra vez a los estudiantes, si quieren otra vez que acusarnos de rojos, pues, como lo habían hecho. Lo que ellos quieren lograr es lo siguiente, pues, volver a criminalizarnos, echarnos la responsabilidad de todo y bueno, nada más estén atentos, ojalá y no se la crean, pues, independientemente de todos, Omar García o otros compañeros se los llevan a la cárcel y les ponen, pues, muchísimos cargos o les inventan todo lo que ustedes quieran, porque puede resultar eso y seguramente muchos se la van a creer, ¿no? Y lo que sí sabemos es que van por esa línea. Lo hemos analizado con los abogados, con los padres de familia, con los compañeros estudiantes, lo hemos analizado con el grupo de expertos también y vienen por ahí.
Y por eso toda esta campaña mediática que lo acompaña, ¿no? Que acompaña a lo que ya viene después, o sea, van preparando el terreno con esa intención. Y esos 9 de cada 10 periodistas de La Razón, pues van a representar a todo México, o la opinión de todo México, y de todo un país que va a exigir que a los estudiantes se les investigue. Entonces, pues, compañero, nada más estar ahí, ¿no? Nosotros no vamos a permitir que pase esto. Los padres de familia tampoco, pues. Y si quieren hacer eso, en todo caso, pues, creemos que tenemos los suficientes argumentos para decir que independientemente de que pase eso, tienen que devolver a nuestros compañeros. Está bien, yo voy a la cárcel si quieren, pero que le devuelvan a mis 43 compañeros a los padres de familia, que garanticen que ya no va a pasar este tipo de situaciones. Sabemos que va por ahí, pues se lo decimos con una preocupación tremenda. No es nada más la campaña mediática, compañeros. Los ardillos acaban de entrar a Tixla hace unos días. Desde el 6 de octubre, Tixla está en estado de… ¿Cómo se llama? No, eso no. ¿Cómo se llama? Se llama toque de queda, perdón. Hay toque de queda, pues, y según los ardillos van por los rojos, ¿no? Por los rojos que hay en Tixla, ya llevan como a 10 que van por ahí un comunicado, lo pueden ver en el Facebook, en las redes sociales, pues bien clarito, ¿no? Van con todo, a los comunitarios les dicen ustedes no sirven para nada, nos importa poco. En realidad, aguas compañeros, porque si mañana o pasado matan a un estudiante que se salió de la escuela, va a comprar y lo matan, lo van a acusar de rojo, ¿eh? Eso se los aseguramos. Si murió de parte del grupo contrario es porque es rojo y porque está vinculada en realidad la escuela a los rojos, eso van a decir en primer lugar. Por eso nosotros hemos tomado pues ya las medidas pertinentes allá en la escuela. Esperamos y también ustedes estén pendientes de estas situaciones, ¿no? Al mismo tiempo se han agudizado las amenazas contra los padres de familia, contra nosotros los estudiantes. Hace ya varias semanas levantaron a un compañero y le enseñaron su expediente completito y el de 7 compañeros más que nos han seguido desde los primeros días de octubre, pues cada acto, cada presentación pública, todo lo tienen bien clarito. O sea, creemos que la campaña se viene fuerte y por eso les hacía la mención hace un rato de que no basta con ver a los que están luchando enfrente, hay que empezarles a ayudar con la carga. O sea, es cierto que el dolor solamente lo van a conocer los padres, a ciencia cierta, como lo dice doña Berta Nava, ¿no? Solo el que trae el morral sabe cuánto pesa. Pero pues háganse a la idea, compañeros, de que a lo mejor va a pesar un poquito más todavía y que vamos a necesitar mucha más ayuda. No basta pues con mandar provisiones, dinero, lo que han venido haciendo hasta el momento. Hay que empezar a organizarnos, a cambiar la situación. Ellos no le pierden, ellos niegan la situación del país, ¿y qué? O sea, los que pierden y las que pierden van a ser siempre las víctimas. Y por eso nosotros tenemos una posición clara pues respecto a las instituciones del Estado mexicano y un poco también respecto a los partidos políticos, pues, o sea, independientemente van a la jornada electoral, a las contiendas electorales, ganen o pierdan, pues ganan. A nosotros nadie nos está pagando por hacer lo que hacemos, por resistirnos a este tipo de situación. Y los que la llevamos siempre, la de perder, pues vamos a ser nosotros. Pero que se entienda aquello que habían dicho algunas personas y que no voy a mencionar. Aunque perdamos, ya ganamos. ¿Ya? Primero no. A ver, primero quiero agradecer de verdad a Omar García, a Trino Maldonado, a San Juana Martínez, a Luis Hernández Navarro, al general Gallardo y a Jorge Belarmino Fernández por estar aquí y estar hablándonos de todo esto. Pero quiero también agradecer a todos ustedes y decirles, a pesar de todo, nos faltan 43. ¡Vivos los queremos!
Les vamos a pedir, por favor, a todos ustedes si se ponen de pie. Vamos a... Y les vamos a pedir a todos que levanten el libro que les estamos regalando, porque vamos a tomar una foto, ¿sí? Por favor, todo el mundo con el libro bien alto. Va. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! ¡Muchas gracias! ¡Los queremos!